Bueno, muy buenos días. Buenos días. Vamos a analizar en este momento la parte que corresponde a las emociones atrapadas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en sus manos un manual que se llama la liberación o cómo trabajar con emociones atrapadas. Tienen la cartilla de la bioloconstelaciones y tienen el manual de los chakras. Entonces, en esta corta explicación nos va a servir como una apertura, como una introducción para poder analizar esos dos manuales que ustedes tienen en sus manos. Ese manual o esos manuales son los que nos permiten desarrollar una terapia mucho más rápida, más profunda, ¿sí? De un pacto muy amplio para poder liberar, impactar a los pacientes con problemas de carácter emocional. Porque todos tenemos emociones atrapadas. Aquí nadie se salva que diga, no, es que yo no sufro de emociones atrapadas, yo no sufro de sentimientos profundos, yo no tengo problemas con eso. Todos los poseemos, todos tenemos, y eso es pues el objetivo que tenemos, de poder penetrar en ese campo, de poder ampliar en relación a esas energías que se enquistan, que se quedan acumuladas en el cuerpo de nosotros, que se quedan en la mente de nosotros, que se quedan en muchos lugares del cuerpo y que a la larga pues se van somatizando y van generando problemas de salud bastante complejos. Fíjense en esta frase extraordinaria que me encontré por ahí. Dice: un elevado porcentaje de enfermedades, bloqueos emocionales y autosabotajes se deben a las energías emocionales negativas que no han podido ser procesadas y han quedado literalmente atrapadas en nuestro cuerpo físico en forma de memoria celular. Nuestras células guardan memoria, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta con el video de Masaru Emoto de cómo el agua guarda memoria de acuerdo a la palabra, de lo que tú expresas. Cuando alguien le dice a uno, usted es un tonto, usted es un ladrón, usted es mentiroso, usted fue el que me robó XXX, entonces de una vez queda una memorias que no solamente queda en el subconsciente de la persona, sino en ocasiones queda hasta en las células de las personas esas memorias. Y el solo hecho que el día que esa persona, aún pasándole años, que puedan pasar años sin que yo pueda ver a esa persona, y el día que esa persona se acerque a mí o me llegue a tocar, y aunque yo no recuerde su rostro o no me acuerde del evento porque ya lleva muchos años, de la ofensa que me hizo, de la injuria que me hizo esa persona, el solo hecho que esa persona pueda tocarme y yo haga un giro o un gesto de poder observar quién es, de una vez mi cuerpo, mis células y mi mente reacciona trayendo las memorias, trayendo los recuerdos de lo que pasó con esa persona. ¿Cuántas memorias hay en nosotros, por ejemplo, que han acontecido o han desarrollado problemas de tipo matrimonial? ¿Cuántas injurias, cuántas calumnias y cuántos problemas se han desarrollado o existen dentro de nosotros en el transcurso de nuestra vida por conflictos con numerosas personas? ¿Cuántas memorias hay porque ese hombre golpeaba a esa mujer, la maltrataba física, verbal, psicológicamente, y esas memorias están en el cuerpo de esa mujer, que con el solo hecho que ese hombre la toque, de una vez hay una reacción, ¿sí? En el cuerpo de temor, hay una reacción de protegerse, de huir, de escapar de ese hombre porque la maltrataba. El solo hecho que él la toque, ahí se puede dar uno cuenta que el cuerpo, que las células, que los órganos, que los músculos y la piel guardan memoria, y todos estamos constituidos de células. Entonces, las memorias que se acumulan en el cuerpo de nosotros, las memorias que guardan información en cada una de nuestras células, así como los arquetipos, así como todo lo que compone nuestra constitución interna, física, humana y a nivel espiritual, es sino arquetipos de memoria, ¿sí? Son memorias en cantidades que están acumuladas en cada uno de nosotros. Ahora vean algo tan interesante después de analizar esta frase. Aquí tenemos algo que dice
¿Qué es una emoción atrapada? Nosotros siempre nos hemos preguntado eso. ¿Qué es una emoción atrapada? Porque uno debe conocer qué es una emoción para poder trabajar en ella, para poder liberarla. Entonces, aquí tenemos tres cuerpos. Estos tres cuerpos que ustedes ven aquí, esas tres imágenes, nos van a permitir entender qué es una emoción atrapada. Y veamos lo siguiente. Aquí tenemos un rayo. Es un rayo que llega a la persona en cualquier momento, en cualquier instante. Ese rayo penetra en forma de impresión o impresiones. Todos recibimos impresiones visuales, ¿sí? Del tacto, del olfato, oído, el gusto, y todas esas impresiones son como una especie de rayos energéticos que están chocando constantemente a través de nuestros sentidos, nos impacta, y ese impacto de una vez nosotros hacemos una reacción de carácter mental y de una vez sacamos una conclusión, qué es lo que quiere, por qué me está pasando, cuál es el problema, ¿sí? Y ese rayo, pues fíjense ustedes algo interesante, nos lleva a desarrollar un pensamiento, y los pensamientos que aparecen, pues nosotros le ponemos, de acuerdo a nuestro criterio, nuestra idea y nuestro sentimiento. Si la impresión es de amor, entonces surge un pensamiento y un sentimiento también de amor, porque vamos a repercutir con ese mismo sentimiento. Pero si la impresión que recibo es porque alguien está hablando mal de mí, entonces ese hablar mal de mi persona genera en mí unos pensamientos de reacción hacia la persona que está generando aquellas palabras en contra mía. Y ahora más interesante, si alguien, por ejemplo, me ataca, si alguien se ríe de mí, si alguien forma una calumnia de mi persona, de una vez también viene una reacción, pero casi siempre en la mente uno dice, esta que me está haciendo no me voy a quedar con ella, también se la voy a devolver, ¿sí? Uno siempre busca tener una reacción de aquello que conocemos como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces la mente reacciona ante la impresión. Luego de esa impresión, ustedes se dan cuenta que surge a través de ese pensamiento, nos damos cuenta que se manifiesta algo que se llama una emoción. La emoción es porque te sientes herido, es porque te sientes atacado, es porque sientes que se están riendo de ti. La emoción es porque tus esfuerzos no son valorados. Te sientes con una emoción negativa y esa emoción negativa te quiere hacer llorar o te quiere hacer reír. Te sientes con ansias de progresar o te sientes fracasado. O sea, son tantas las emociones que afloran en nosotros y aparecen en el corazón. Por eso aplicamos esta imagen acá, está en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque en el corazón se encuentra el centro emocional, y el centro emocional está ubicado en el centro de nuestro corazón, ubicado directamente también con la glándula timo. Entonces aquí se manifiestan todas y cada una de nuestras emociones, pero hay algo más interesante. ¿Qué diferencia habrá entre una emoción y un sentimiento? Tengamos en cuenta que una emoción es algo muy parecido al sentimiento, pero el sentimiento es un poco más allá. Para uno ir formando o alimentando un sentimiento tiene que estar recibiendo constantemente impresiones, y esas impresiones van generando ciertas emociones que tienen pues como la misma característica. Por ejemplo, una emoción de rabia, siempre me impacta una impresión que me genera rabia. ¿Y por qué te da rabia o por qué te da ira? Porque tienes unos deseos insatisfechos, o sea, no te están cumpliendo con tus deseos lo que tú quieres, entonces por eso te da rabia. Y en el transcurso del día volviste a sentir otra vez ese deseo, ¿sí? Y vuelve y te genera la rabia. Y entonces, ¿cuántas emociones tienen que golpearme a mí con rabia, con ira, para que se me forme un sentimiento en contra de esa persona? Por ejemplo, de rencor, de rabia continua, profunda, de ira profunda, donde ya no puedo ver a esa persona porque esa persona siempre me saca a mí la rabia con una palabra, con el solo hecho de saludarme, porque no me hace caso en lo que le digo,
porque aún siendo yo su patrón, siendo yo el que dirige aquí esta fábrica, esta empresa, siempre que le ordeno, siempre que le digo hágame esto o lo otro, no me obedece, me lleno de rabia, y esa rabia se me ha estado repitiendo con esa misma persona muchas veces, durante una semana, durante un mes, 2 meses, y a la larga se me formó un sentimiento contra esa persona. Y el sentimiento es que ya no lo quiere, ya no puede ni verlo, y así ocurre en ocasiones con muchas personas. Ocurre incluso hasta con nuestros hijos. Usted le da una orden al hijo y no hace caso, y entonces ya le hablas en la próxima un poco más fuerte, ya después vuelve y le hablas más duro, ya se te salió el genio y ya agarra la correa. Entonces tuvieron que haber muchas impresiones de ese deseo que no es cumplido, porque mando y no se me obedece, entonces termino generando una reacción de rabia violenta, ¿no? O de ira, o de un impulso de castigar con rabia. Y es por eso, porque las emociones van como una ola, girando y cargándose de energía, de energía, de energía, y esas energías, de motivo, ¿no? sí, claro, llenándose de más motivo, alimentando esa emoción. Eso. Entonces, son tantas las emociones que constantemente se están cargando, son tantas, porque uno está recibiendo demasiadas impresiones por los sentidos. Entonces, por ejemplo, un alimento es parte de una emoción, ¿sí? Una palabra de alguien, una música, el día soleado, la noche oscura, el recuerdo, una llamada genera en mí una emoción, sea de tristeza o sea de alegría, dependiendo de la llamada. Pero en ocasiones esa emoción deja de ser alimentada y como que desaparece. Pero la emoción que sigue siendo alimentada, entonces es una emoción que se va a convertir en un sentimiento. Y ese sentimiento, fíjense ustedes, que se va desarrollando a tal nivel que pues ya se nos convierte, de acuerdo a la psicología o el psicoanálisis, se nos convierte a nosotros en un ego, ¿sí? En un agregado psicológico. ¿Por qué? Porque el ego no existe en la persona, pero nosotros le damos el alimento, nosotros lo desarrollamos. Primero comienza con una impresión, múltiples impresiones generan una emoción, esas emociones se desarrollan y se les alimenta con los pensamientos y los hechos. Luego esos sentimientos van dándole forma a través de las múltiples emociones que nos van chocando, se les va dando forma al desarrollo de un ego. Entonces, antes tú no eras tan iracundo, no eras violento, no tenías reacciones psicóticas, y de acuerdo a ciertos hechos de la vida que te fueron impactando, ciertas emociones que fuiste viviendo, ciertas impresiones que siempre y siempre se repetían en el transcurso de tu vida durante un tiempo, se convirtieron en un sentimiento profundo, y ese sentimiento profundo nació algo que se llama un agregado, un yo, un defecto que antes no se tenía. Fíjense el siguiente ejemplo: una persona que nunca ha fumado en su vida y alguien le pasa un cigarrillo para que haga su primera fumada. La primera fumada que hace la persona no le gusta, dice, y lo ve normal y lo tira, pero después vuelven y le repiten otra vez el acto y le dicen, vea, para que pase el frío y no le vaya a dar jaqueca, y la persona vuelve y lo fuma, pero tampoco le da mucho, ¿sí? No le da mucho valor a eso. Pero después de estar repitiendo 2, 3, 4 veces, llegó el momento donde sintió como una necesidad y dijo, pues sí, no, es como hasta bueno y está haciendo frío y tengo hambre, y al menos con esto lo voy a calmar. Y entonces vuelve y fuma, y lo hizo una vez al día, pero el día siguiente dice, ¿y por qué hoy también no uno no más? Yo no soy vicioso, a mí no me gusta el cigarrillo, pero yo creo que lo puedo manejar. Al otro día vuelve y repite la fumada del cigarrillo, al siguiente día vuelve y repite, al otro día ya no lo hace una vez, sino que lo hace por 2 veces, y luego lo hace por 3, por 4, y cuando se dio cuenta la persona, se le quedó un gusto, ¿cierto? Pero todo comenzó con un pensamiento, una impresión, fue una emoción porque alguien lo invitó, no le veía el sabor, el gusto, y esa emoción se le fue convirtiendo en un sentimiento por algo que se llama el cigarrillo.
Son cosas tan sencillas. Nunca decía una palabra descompuesta porque su verbo era muy puro, muy limpio, y comenzó con una palabra descompuesta, y esa palabra descompuesta ya ahora son 2, son 3, y en este momento dice 2, 3 palabras buenas y dice 5 malas, pero sus palabras y su verbo era limpio. ¿Qué pasó? Le surgió un sentimiento por las palabras porque las dice siempre cuando tiene rabia, cuando no le gusta algo, porque quiere descargar algo a través de un verbo descompuesto, pero la persona no se da cuenta que eso ya se le convirtió en un sentimiento particular, individual de su vida. En otras palabras, en el psicoanálisis dice, de estar alimentando constantemente una emoción, de estar alimentando luego un sentimiento profundo, se le convirtió en un agregado, en un yo, en un defecto que antes la persona no tenía. Ese es mucho más difícil, porque cuando ya la emoción pasa a un sentimiento y el sentimiento se convierte en un defecto, pues ya no se puede eliminar un yo, un defecto, con una terapia emocional. Nosotros eliminamos con la terapia emocional energías que se quedan acumuladas en ciertos sectores del cuerpo, que pertenecen al subconsciente de nosotros y que están ahí causando daño, y que a través de una terapia emocional podemos liberarla. Pero el ser humano que trabaje con las emociones atrapadas, diga que le va a liberar el ego o que le va a desintegrar el ego a una persona, sería algo totalmente, o sea, no tendría razón, porque el agregado psíquico de ninguna persona uno lo puede eliminar. Si las personas no pueden eliminar sus propios defectos en sí mismo, y uno no puede eliminarlos de uno, es muy difícil llegar a eliminarle los defectos a otro. Simplemente lo que hacemos es liberar las energías enquistadas, acumuladas, que se han quedado nutriéndose, desarrollándose, girando en el cuerpo, en la psiquis de las personas. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Podría ser una emoción atrapada haber pasado un trauma de pequeño? Todo eso corresponde a emociones atrapadas. Ciertos traumas, ciertos complejos, ciertos maltratos que se han vivido, entonces ha dejado en mí unas memorias celulares en relación a esos eventos. Pero cuando ya una persona repite algo constantemente que no está bien, ya es muy diferente, porque desarrolla un agregado psíquico de acuerdo a la psicología de Freud, de acuerdo a la psicología del psicoanálisis, de otros expertos, despierta ya unos agregados psicológicos. Pero todos nosotros sí o sí estamos cargados de emociones atrapadas, porque todos los días generamos por las impresiones a través de nuestros 5 sentidos, nuestros pensamientos les dan vida, les dan desarrollo, y vamos empezando a sentir que las emociones se ubican en ciertos sectores de nuestro cuerpo. Por eso en la cartilla de las emociones atrapadas aparecen ubicación de órganos donde impactar imanes, porque en esos lugares donde se acumula, podríamos decir, la energía negativa de la emoción atrapada. O sea, eso se puede repetir, digamos, pasó algo en la gestación, Claro. ¿cierto? Sí. Quedó ahí atrapada aquella información de que la mamá sufrió X. Como fueron emociones, Ajá, que vivió la mamá. emociones como negativas y positivas, ¿no? Sí. Porque hay varias emociones ahí. Pero eso se repite en el vivir de la persona porque quedó allá guardado. Sí. Entonces viene la información del sufrimiento, Del sufrimiento que del vivió ella. rechazo, de una cantidad de cosas. Por eso, desde la parte de la gestación, hay que mirar esta situación. Sí, claro. Es decir, Desde la gestación, y podríamos decir desde antes de la Desde gestación, porque lo que tú dices, ¿cuántos sufrimientos fetales hay? ¿Cuánta situación, por ejemplo, vivió una madre de maltratos por parte de su esposo estando en embarazo? ¿O cuántas veces esa madre pasó necesidades de alimentación o fue abandonada, estando embarazada? o fue abandonada, O fue abandonada en el pleno embarazo por parte de su pareja. Entonces no solamente está la emoción atrapada de abandono en ella, sino que está también en el hijo, porque ella le transmite al bebé, y el bebé pues son células, son informaciones energéticas que van quedando, de también sentir el abandono de su padre estando en el enclaustro materno. ¿Por qué? Porque ella no solo dice me abandonó, sino que también abandonó a mi bebé. y
nos abandonó a los ¿Y dos. cómo fue concebido? ¿Y cómo fue? Con gusto, sin gusto, vio nada, no vio nada. Exacto. Entonces, cada persona, prácticamente nosotros, desde el enclaustro materno, tenemos emociones atrapadas. ¿Sí? Nosotros tenemos por ahí una experiencia de una señora que tuvo un episodio bastante difícil estando embarazada, y ella prácticamente se vio perder la vida montando en una potranca, en un caballo, en el campo, y se vio prácticamente perder la vida porque ese animal se desbocó, arrancó y luego la tiró. Y cuando ella viene ese animal a toda carrera, y cuando se vio por el abismo, ¿sí? Por el barranco, como se dice, ella dijo: perdí la vida y mi hijo falleció, porque claro, ella tuvo que rodar y se golpeó bastante. Y luego de esa situación que ella vivió traumática, nació su hijo, pero el hijo nació con ciertas deficiencias que los médicos no pueden reconocer por TAC, por resonancias de ninguna índole, por estudios que se le hacen, no encuentran ningún defecto en el cerebro de la persona, pero nació con una situación, ¿sí? Con una deficiencia de aprendizaje, y ella dice, o ella retoma en los recuerdos que hace, que eso viene desde ese accidente que tuvo. Nosotros le hacíamos el rastreo a ella y le preguntábamos tanto a ella como a la persona que ya en esta época tiene más de 30 años, que si el episodio venía exclusivamente del enclaustro materno cuando ella tuvo el accidente, y todas las respuestas daban objetivas que sucedió en ese momento, ¿sí? En el momento cuando ella tenía más o menos unos 8 meses, entre 7, 8 meses. Entonces, todas las memorias, como tú dices, de acuerdo a lo que se vive emocionalmente en el embarazo, se le transmite a la criatura. ¿Cuántas madres fuman y toman en el embarazo? Todo eso lo están pasando emocionalmente. La ansiedad que tenga la madre, pues se lo transmite también a la criatura, y todas las emociones que ella vive están constantemente pasando a la criatura que tiene en su vientre. Entonces, todo lo que pasa a nivel difícil, o de alegría, de éxito, de triunfo, de bienestar, pues también lo está recibiendo la criatura. O sea, podríamos decir que están compartiendo un mismo cuerpo, porque la criatura está dentro de ella y ella lo alimenta a través del cordón umbilical. Entonces hay una conexión directa, energética, ¿sí? Celular, de madre a hijo. Y todas las emociones que después venimos recibiendo y desarrollando nosotros, imagínense, ya en nuestra adolescencia, ya haciéndonos jóvenes, ya haciéndose adulto, con hijos, con el trabajo, con la esposa, etcétera, etcétera. Entonces es muy complejo, pero estamos constantemente desarrollando, ¿sí? Impresiones, y esas impresiones se convierten en emociones. Pero eso se puede cortar, ¿cierto? Claro. Eso se puede cortar porque, digo yo, ¿no? Digamos, llamemos la emoción que sea, pues vamos a hablar más de la parte negativa que de lo positivo, sí. Pues es algo muy bonito en energía. Pero digamos en algo negativo, y se repite la historia y se repite la historia, yo puedo cortar ahí, como hablar del karma. Sí. ¿Cierto? Sí, claro. Se puede cortar esa situación siempre y cuando los dos unificados, vamos a hablar madre e hijo con esta situación, caso que tiene de esta persona. Claro. Entonces, eso se puede cortar, siempre y cuando los dos se ayuden, ¿cierto? Que los dos se ayuden, o que una persona esté dispuesta a trascender esas emociones adquiridas. Porque si se queda diciendo, pues que fui abandonado, mi padre me dejó, fui abandonado, como sucede con ciertas parejas que se separan, y entonces ella empieza a formarle a los hijos, es que su padre nos abandonó, o si él se quedó con los hijos, entonces él empieza a decirle a los hijos y a todas las personas, es que la mamá los abandonó. Y si ustedes ven a ese niño, cuando se le pregunta por el padre o se le pregunta por la madre, lo primero que dicen es que mi papá nos abandonó, o no, mi mamá se fue con otro y nos abandonó. ¿Pero por qué? Porque eso se lo está transmitiendo el padre, para que ellos crean eso
cuando la verdad no puede ser esa. ¿Sí? Esa no es la verdad, pero él, por quedar bien ante un público y para que y ante sus hijos, justifica y les hace creer una verdad que no es, y esa verdad se les convierte a ellos en una emoción, y esa emoción se les convierte en un sentimiento, porque ellos ya tienen un sentimiento de sentirse abandonados. Y entonces ellos dicen, yo ya estoy abandonado, mi papá me abandonó, mi papá no nos quería, mire, por eso es que estamos solos con mi mamá. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces ya es un sentimiento, y fíjense en algo, ese sentimiento penetra en el cuerpo de nosotros, en la mente, en cualquier sector del cuerpo, se ubica en determinadas zonas del cuerpo y empieza a generar dentro de nosotros ciertos problemas de enfermedad. Porque las emociones, el sentimiento, porque tengamos en cuenta, emoción es como momentáneo, y como que ya después no le prestamos la atención, pero se quedó. Y ya el sentimiento es que uno empieza a darle alimento, darle como más conciencia, a recordarlo, a reflexionarlo, a ponerle más mente. Entonces ya el sentimiento a la larga va a formar dentro de nosotros como una especie de somatización en cada uno de los sectores del cuerpo, y se va a empezar a enquistar en determinados órganos, y puede pasar 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, y el problema emocional o la impresión, el pensamiento, la emoción y el sentimiento se fue enquistando en determinado lugar del cuerpo. Entonces, por el problema emocional de ira continua, ahora tiene gastritis y una úlcera gástrica. Por la situación que vivió con su pareja, por la muerte de sus seres queridos, ahora tiene una tristeza tan profunda que se le enquistó en los pulmones. El miedo que sufrió por la persecución, porque se fueron, porque te dejaron, porque sentiste que perdiste y te llenaste de miedo, entonces ahora tienes un problema urinario, infecciones urinarias, un problema de las rodillas, ¿sí? Ahora tienes un problema de toda tu columna. ¿Por qué? Porque siempre te ha gustado cargar la carga, la maleta de todos los de la familia, y siempre quieres hacer una responsabilidad de los demás y no permites que tus hijos y que tus otros familiares tomen su propia responsabilidad. Entonces, tanta maleta encima que ahora tienes tremenda escoliosis o un problema de osteoporosis, ¿sí? por diversas responsabilidades que no sueltas. ¿Cuántos problemas a nivel del corazón como centro emocional que están vinculados con el amor, pero te has pasado con ese amor, con esa tolerancia, y ahorita tienes ciertos problemas de taquicardia o bradicardia o algún problema vinculado fuerte al corazón? Entonces, son tantas las situaciones que se van enquistando, que se van desarrollando en nosotros, pero que uno como no le presta atención a esto, uno piensa que las enfermedades aparecen porque sí. Pero vuelvo y les digo, los antiguos sabían que las emociones eran causantes con el tiempo de las enfermedades. Han tenido que pasar décadas para que ahora la ciencia médica acepte de que las enfermedades son causadas por las emociones y los sentimientos profundos en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, a través de la ciencia de la decodificación de enfermedades de la parte biológica, nos amplían sobre ese aspecto de cómo nosotros como seres humanos adquirimos enfermedades de acuerdo a la forma de vivir, la forma de pensar y la forma de sentir. ¿Cuánto tiene que pasar un diabético para poderse convertir en un diabético? ¿Por cuántas situaciones tiene que pasar o sufrir? ¿Cuántos impactos? ¿Cuántas pérdidas? ¿Muertes de seres queridos? ¿Abandonos? ¿Cuántos tragos amargos ha tenido que vivir para que el cuerpo reaccione generando azúcar en la sangre para contrarrestar, de hecho, ese trago amargo que está en su sangre como información celular, ¿sí? Que está en todo su cuerpo, que está en su mente? Entonces el cuerpo o el páncreas dice, dejemos de funcionar para que la sangre pase directa, el azúcar pase directamente a la sangre, y a ver si le endulzamos la vida a esta persona sobre el trago amargo que está viviendo. Es la misma biología del cuerpo que busca la solución, pero a la larga se nos convierte a nosotros en un problema de salud. Pero como uno no sabe, entonces se sigue creciendo ese problema de azúcar. Claro, sigue creciendo.
pero es la misma naturaleza buscando la solución. ¿Sí? Entonces, nosotros sí o sí vamos generando enfermedades, y muchas enfermedades, pero la enfermedad va a pasarle mucho tiempo. Puede pasarle 7, 5, 10, 15 años para que pueda tomar forma en algún órgano. Una vez tratábamos a un señor con una especie de Parkinson, y entonces yo me ponía a rastrearlo, que si eso estaba vinculado a una emoción atrapada, y el cuerpo reaccionaba diciendo que sí. Entonces